El tema que nos convoca a esta hora de la tarde es Simposio Agro-Nanotecnología. La nanotecnología y su contribución al agro, a cargo de Eduardo Fabret, Ana Laura Samit y Laura Hermida, y la moderación de Horacio Repeto. Vamos a presentar a los disertantes en primer término. Ana Laura Samit es licenciada en Genética de la Universidad Nacional de Misiones. Su formación de grado y posgrado incluye marcadores genéticos polimórficos en la provincia del Chubut, bacterias degradadoras de hidrocarburos, tecnologías de display en bacteriófagos y nanoanticuerpos de camélidos. Es asistente de vinculación tecnológica y relaciones institucionales del Centro de Investigación de Agroindustria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en su sede de Hurlingham. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación Argentina de Nanotecnología, FAN, como representante institucional por el INTA. Por otra parte, Laura Hermida es licenciada en Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA en 1990, Ciencias Exactas y Naturales para decirlo correctamente. Es PhD en Nanotecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en 2006, es coordinadora de la Unidad Técnica Tecnológica de Nuevos Procesos y Productos del Centro de Química del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En tanto, Eduardo Alfredo Fabret es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas, es investigador del Instituto de Suelos del INTA, también del CONICET, docente universitario del Instituto de Tecnología Profesor Jorge Sábato de la Universidad Nacional de San Martín, también de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es miembro de la Sociedad Argentina de Microscopía, de la American Society of Metals, de Metallographic Society, también de Microscopy Society of America y miembro de American Chemical Society. Por último, quien va a actuar como moderador, Horacio Repeto, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en la especialización en cultivos de granos. Asesoramiento en agricultura y gestión de la producción, es especialista en siembra directa y rotaciones de cultivos por ambientes en zona de gran acumulación de volumen de rastrojos. Es vicepresidente de la Regional Azul Tandil de APRESID. Es técnico del Nodo Regional Sur, es miembro invitado de CREA Arroyo de los Huesos y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Azul, donde se desempeña como protesorero. Entonces quedan ustedes con el simposio Agro-Nanotecnología, la nanotecnología y su contribución al agro. En primer término vamos a escuchar la presentación de Ana Laura Samit. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a APRESID por la invitación y a ustedes por estar acá sentados en este momento. Vamos a empezar rápido porque tenemos poco tiempo, así que voy a introducir un poco brevemente el temario, que van a ser las tres charlas que vamos a tener. Primero voy a hablar yo con una introducción general a lo que es la nanotecnología, qué hay de esto de acá en el presente y qué hay hacia futuro, y por qué es importante que hoy estemos hablando en este momento acá de nanotecnología. Pues la doctora Hermida va a hablar de sistemas micro y nano aplicados a la protección vegetal, y posteriormente Eduardo Fabret, lo que es la bioinspiración. Entonces, haciendo una introducción muy rápida y muy simple de qué se trata esto de la nanotecnología, estamos hablando del estudio y de la manipulación de la materia a la escala nanométrica, o sea, estamos hablando a nivel de los átomos, de las moléculas, de las macromoléculas, de 1 a 100 nanómetros y también un poquito más. ¿Y qué tiene interesante trabajar a esta escala? Que ocurren fenómenos, o sea, aparecen propiedades que no las conocíamos en la escala macroscópica, solo aparecen en esta escala. Y esto permite aplicaciones que con las tecnologías convencionales no podemos lograr, aplicaciones nuevas. Fíjense, esto es una imagen de un cabello humano, a ver si llego allá, no, acá. Tiene un diámetro de unas 100-150 micras. Si llegan a ver, este pelito finito es un nanocable.
es 1000 veces más pequeño que un cabello humano. Esa es la escala nano. Acá viendo tamaños más conocidos del grano de arena, de un milímetro más o menos, un cabello humano que veíamos recién, estamos trabajando esta escala, desde el tamaño de las moléculas, los virus, y hasta un poco más allá, unos 500, 600 nanómetros. Ahí estamos hablando del tamaño nano y teniendo propiedades nuevas. Imagínense qué pasa cuando trabajamos en una escala tan pequeña. Si intuitivamente queremos hacer hervir papas más rápido, por ejemplo, casi sin pensar lo que hacemos, las cortamos, las hacemos más chiquitas. ¿Por qué las hacemos más chiquitas? Porque al colocarlas en el agua, logramos que haya más superficie de esa papa, en este caso, expuesta con ese medio. Aumentamos la superficie expuesta en el medio. O sea, tenemos para un mismo volumen, por ejemplo, un cubo de 1 centímetro de lado, tendríamos una superficie de 6 centímetros cuadrados. A medida que lo vamos cortando, si llevamos a cubitos de 1 milímetro, la superficie pasa a 60 centímetros cuadrados. Y si esos cubitos tienen 1 nanómetro, esa superficie total alcanza los 60 millones de centímetros cuadrados. O sea, estamos teniendo una explosión de superficie en relación al volumen. Y eso afecta las propiedades de esos materiales, afecta la reactividad, la actividad catalítica, la solubilidad a punto de ebullición y otras. Ahora, tenemos 2 formas de llegar a algo tan pequeño. Rompiendo de lo grande a lo chiquito, que sería la aproximación bottom-down, que es, como decíamos, lo de la papa, cortarla, hacerla cada vez más pequeña, que es lo típico que hacen desde la física y de la microelectrónica. Pero también hay otra forma, clásica también, que es la que hacen los químicos y los biólogos, que es poner ladrillo a ladrillo, molécula a molécula, y construir los nanomateriales desde los pequeños. Sería la aproximación bottom-up y top-down. O sea, ahora tenemos la posibilidad de llegar a una escala muy pequeña, de lo grande a lo pequeño, y la diferencia es que tenemos las herramientas tecnológicas para caracterizar esos materiales y saber con qué estamos trabajando. Porque fíjense, cuando vamos a una escala tan pequeña, por una diferencia muy, muy, muy pequeña de tamaño, las propiedades son diferentes. Fíjense, en este caso, estamos hablando de nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata, como la conocemos todos, la plata macroscópica es gris, ¿no? Pero si vamos a una escala nano y tenemos nanopartículas de plata y las colocamos en un tubito con agua, solo por cambiar el tamaño de las nanopartículas en ese tubito, el color de la solución es diferente. No solo no es gris, como la conocemos en escala macro, sino que encima tiene propiedades distintas. Entre este ejemplo de propiedades como una propiedad óptica, también, por ejemplo, la nanoplata tiene propiedades antibacterianas o microbicidas. Se la agrega, por ejemplo, en textiles y permite que, digamos, quien usa esas medias desarrolle menos bacterias y menos olor, digamos. Este es un ejemplo de una pieza de museo donde tiene nanopartículas de plata incrustadas en el vidrio, de plata y de oro, y fíjense que es la misma copa, solo según de dónde incide la luz, la copa se ve de un color diferente. Se ve verde si la luz es reflejada, pero si la luz, la fuente de luz se coloca dentro de la copa se ve roja. Otro ejemplo bastante interesante es el grafeno. Todos conocemos el grafito de los lápices que se nos han roto 1000 veces en el colegio. El grafito es un material que está compuesto por capas de grafeno, es frágil, es mal conductor, pero ahora si el grafeno, en lugar de tenerlo en capitas, hacemos unos tubos, que serían estos, los nanotubos de carbono, estamos hablando de un material completamente diferente. O sea, es un material, los nanotubos de carbono es un material que es muy liviano, es flexible, pero es más fuerte, más resistente que el acero. Y además tiene propiedades de conducción eléctricas y térmicas. O sea, esto es apenas un ápice de la cantidad de propiedades y aplicaciones nuevas que tenemos en esta escala con los nuevos materiales. Esto lo podemos trasladar a casi a todos los aspectos de la vida. En aplicaciones espaciales, militares, en todo lo que tiene que ver con acumulación y distribución de energía en baterías.
todo lo que es electrónica en las computadoras nuevas, yendo todo cada vez más pequeño, pero con más potencia. Y encima también circuitos que sean flexibles y no se rompan. Materiales, por ejemplo, que hacen que un parabrisas sea súper hidrofóbico y o sea, es un parabrisas visto desde adentro, recubierto con ese material, al tirársele agua, esta mitad es el parabrisas sin recubrir y esta mitad el agua pasa rápidamente. Después Eduardo va a hacer algún comentario sobre eso. Otras aplicaciones muy conocidas en cosméticas, cremas liposomales, en pantallas solares, en pinturas, por ejemplo, con estas nanopartículas de plata, para utilizar, por ejemplo, en hospitales y disminuir la carga microbiana para que no hayan infecciones intrahospitalarias. Todas estas aplicaciones son productos que están hoy en el mercado. En textiles, como les comentaba, las medias, en deportes, por ejemplo, pelotitas de tenis que tienen otro intercambio de los gases y hace que esas pelotitas duren más tiempo. Y muchas aplicaciones en todo lo que es la cadena agroalimentaria y agroindustrial. Tanto desde la producción misma, tanto a nivel agrícola como ganadero, vacunas, fertilizantes antiparasitarios, todas formas de mejorar esa producción a nivel primario. Todo lo que tiene que ver con el procesamiento, filtros, membranas para mejorar el procesamiento de los alimentos, todo lo que es packaging y envases para extender la vida útil de los alimentos procesados. En fin, es enorme la cantidad de aplicaciones y bueno, se extiende un poco a lo que podemos hablar hoy, pero los colegas van a hablar después. Desde el campo a la mesa, casi en donde nos imaginemos tenemos aplicaciones posibles dentro de lo que es la nano. Muy brevemente, porque estamos cortitos de tiempo, una de las aplicaciones, para que no pensemos que es algo muy de futuro, es hoy en INTA hay desarrollos que están patentados o en vías de patente. En este caso es una vacuna, desarrolló una nanovacuna para la brucelosis ovina, que es una patente internacional entre el INTA, la Universidad de Northeastern de Estados Unidos y la Universidad de Padova, una patente compartida, que es un nanovehículo que dirige la vacuna, que lleva el antígeno vacunal a las células, a un tipo específico de células del sistema inmune, que son las células dendríticas. Estas células son unas células que definen de alguna manera el tipo de respuesta de protección que ese organismo va a dar. Y esta patente, como primer modelo experimental, lo estamos utilizando en brucela ovina, en la que hay, digamos, no hay vacunas eficientes, y para esos casos particulares donde se requiere una protección específica, es de utilidad este tipo de nuevos desarrollos. El ejemplo que les decía este sería el nanovehículo, el gráfico, digamos, y esta es la célula dendrítica. Esto permite llevar exactamente el antígeno vacunal a donde tiene que ejercer la función de protección el organismo. Creo que no lo tomaba el video, bueno, que explicaba cómo funciona no es compatible con cómo funciona la vacuna, pero bueno, eso después se los puedo pasar. Vimos rápidamente de qué se trata la nanotecnología. Suena muy de futuro, tiene muchas cosas de presente, pero hoy acá estamos hablando de alguna manera para iniciarnos en algún camino dentro del sector agroalimentario y agroindustrial que es, digamos, la nanotecnología es muy incipiente. Una consultora inglesa hizo este gráfico de las curvas de innovación, donde hace, digamos, las curvas de innovación para algunos desarrollos importantes para la humanidad. Lo que dice que lleva un tiempo de unos 28 o 30 años para que una tecnología alcance una madurez tecnológica y a su vez sea incorporada o aceptada socialmente. En el caso de la nanotecnología, esta consultora pone como el inicio de la nanotecnología en el año 97 aproximadamente. Es decir, que hoy estaríamos en esta etapa, en ese crecimiento lag de la tecnología. Si esto es así, de acá a 10 años, que parece mucho pero no es mucho,
estaríamos entrando en esta fase de crecimiento exponencial, la fase de crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, imaginemos lo que puede pasar con eso. Dicen los expertos que esta tecnología tiene el potencial disruptivo para abrir una brecha o hacer más grande la brecha entre las naciones, entre los países, que la incorporen a sus procesos productivos de aquellas que no lo hagan. Eso es la importancia para nosotros de acá mirando a futuro. ¿Nos subimos a la ola o dónde nos quedamos? Ahora bien, ahora hablamos de nanotecnología, hablamos de biotecnología, tecnología de comunicación, cognosciencias, todas tecnologías que parece que estamos hablando del año 2050. Son tecnologías de hoy. Nos proponen un desafío tecnológico, valga la redundancia, pero hay otro desafío que no es menor y que tiene que ver con que podamos hacer de esas tecnologías productos concretos y realidades y oportunidades para nuestra sociedad. Y ese es el desafío colaborativo. O sea, nos propone que trabajemos de forma conjunta para tener estas aplicaciones en lo terrenal, digamos. Y eso es todo por ahora. Le paso la palabra a Laura. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Armida del INTI. Agradezco a las autoridades de APRESID también por habernos invitado. Ahora vamos a entrar en lo que sería la nanotecnología, las aplicaciones para la protección vegetal. ¿Cuáles serían los objetivos? Los objetivos de cualquier mejora tecnológica para los fitosanitarios en particular. Aumentar los rendimientos de las cosechas, reducir o si no minimizar la cantidad de producto, o sea, bajando el costo de esta manera, minimizar la pérdida de activos durante la aplicación y además se podría pensar incluso en reducir la frecuencia de los tratamientos con una estrategia que vamos a ver en un ejemplo que se llama la liberación controlada, o sea, poder controlar cómo se libera un determinado activo. Más específicamente hablando, lo que queremos buscar es aumentar la solubilidad de los principios activos, que en muchos casos son muy poco solubles, cambiar del uso tan indiscriminado, digamos, de solventes a formulaciones en fase acuosa, proteger a los activos que sean estables a condiciones climáticas, como podría ser temperatura, luz, humedad, controlar la liberación, que lo dijimos antes, y luego el objetivo de máxima sería aumentar la captación de los ingredientes activos, o sea, que se distribuyan sobre las hojas o sobre el exoesqueleto de los insectos, que se absorban mejor, y el ideal, que ya se está consiguiendo en Pharma, como contó la doctora Samit, sería que el activo vaya al sitio donde tiene que ejercer la acción. Solamente para darle, estas son algunas definiciones de nanomateriales, pero me interesa la distinción entre lo que es un material autoensamblable de lo que es un material ingenierizado. Un material autoensamblable son en general nanomateriales o nanoobjetos que se ensamblan espontáneamente a partir de componentes que son o de muy baja toxicidad o derivados de componentes naturales, como por ejemplo los liposomas a base de fosfolípidos, las micelas, etc. En cambio, un material ingenierizado es un material que deliberadamente se obtiene en forma no espontánea y empleando distintas sustancias activas. Si vemos en la composición de los materiales que estamos usando actualmente, podemos separar a todos los que se llaman orgánicos o materiales blandos, que son aquellos que son como los liposomas, micelas, nanopartículas poliméricas o nanopartículas lipídicas, generalmente muy relacionadas con estos que hablamos de autoensamblables.
Luego tenemos dos grandes grupos. Los basados en carbono, que lo van a ver como CB, como Carbon-Based Nanomaterials, como por ejemplo los nanotubos de carbono, que seguramente habrán escuchado hablar, que pueden ser de una única pared o de multipared, grafeno, fulereno, etc. Y luego los basados en metales, que son un gran grupo de nanomateriales en los cuales tenemos una importancia de lo que serían las nanopartículas metálicas, de metales como plata, oro, cobre, etc. Y los óxidos metálicos, como son muy conocidos, por ejemplo, los filtros solares. Ahora vamos a ver una aplicación para el agro. Y finalmente hay un gran desarrollo de lo que se llama nanocomposites o materiales nanocompuestos, generalmente formados por un material inorgánico, como podría ser una multilaminar, combinado con un material polimérico. Esto permite una gran versatilidad de aplicaciones porque combinamos las propiedades de unos con otros. Entonces realmente está dando un universo bastante interesante, no solo para el agro, sino para muchas aplicaciones. Fíjense, estos serían los nanoobjetos que hoy en día más estamos manejando, ¿no? Como partículas inorgánicas que incluyen metales y óxidos de metales, partículas de polímeros, de distintos materiales poliméricos, nanocristales, nanotubos. Las que señalo son aquellas que son las autoensamblables, que vamos a ver un poquito después que están relacionadas con las aplicaciones de menor toxicidad. Fíjense que el surgimiento de las aplicaciones en el agro, ya sea entrando a Google, ya sea por búsquedas directas o por patentes o trabajos publicados, tiene como un incremento significativo a partir del año 2000. O sea que para el agro es algo que no es de tanta larga data. ¿Y qué pasó? En el año 2000, por ejemplo, surge lo que se llama la Iniciativa Nacional Nanotecnológica, nacional Estados Unidos me estoy refiriendo, ¿no? A comienzos de los 2000, que tiene una partida de apoyo al Ministerio de Agricultura directamente. En Europa también hubo un apoyo indirecto porque no había categorías para el agro, pero sí estuvo el 6º y 7º programa marco en los cuales hubo bastantes proyectos relacionados con aplicaciones de este tipo. Hay un artículo que aparentemente que es bastante emblemático en el 2004, que sería como volver a la granja, en el cual se somete a una discusión pública y opinión el tema de la nanotecnología aplicada al agro. Y en esa época surgen las primeras formulaciones relacionadas con las nanotecnologías, como por ejemplo el Primo Max, que es una microemulsión de alrededor de 100 nanómetros, de partículas de 100 nanómetros, y el Karate Seon, que en realidad son microcápsulas de liberación controlada. Vamos a ver algunos ejemplos puntuales, o patentes o publicaciones para que vean las aplicaciones que podemos tener. Por ejemplo, microemulsiones. Cuando hablamos de microemulsiones, en realidad las microemulsiones estrictamente son tamaño nano. Pero bueno, ha quedado mal la terminología. Son emulsiones del orden de los 100 nanómetros aproximadamente. En este caso empleó BASF, justamente, tiene una patente para el control de hongos en la cebada y lo que ven es, en un ejemplo, que ahí está como ejemplo 9, ven una reducción en el área infectada significativa. Lo que ellos proponen como acción mejorada es por un aumento de la solubilidad, mejorar la dispersión, mejorar el mojado de la hoja y una mayor penetrabilidad. Tenemos luego nanodispersiones. Este es un ejemplo interesante porque en realidad la tecnología involucrada es una microemulsión de un insecticida, el Novalurón, que luego se seca por spray y se obtienen unas nanopartículas sólidas, amorfas, de un tamaño medio de 250 nanómetros. Es interesante, digo, porque la tecnología esta es bastante simple. No es que yo la haya probado, pero es una tecnología que parece bastante simple como para desarrollar incluso en el país.
y lo que prueban es versus un control, un producto comercial control. No ven grandes mejoras, pero sí ven que son similares a formulaciones generalmente base solvente. En este caso la probaron en algodón, algodón infestado con rosquilla negra. Luego, otra aplicación es en micelas poliméricas con un insecticida que es el carbofurán, en el cual lo que buscan en este caso es la liberación controlada. Y aquí vamos a este punto, que es muy interesante. Fíjense que en el gráfico tenemos un gráfico de lo que sería concentración en función del tiempo. El tiempo está como días, o sea, bastante prolongado. Este es un ensayo in vitro, o sea, no estamos hablando de lo que sucede realmente en el campo, pero es el primer ensayo que se hace para poder comparar entre formulaciones. Vemos que el producto comercial tiene una liberación bastante rápida, con un máximo en 10 días, mientras que micelas de distintos polímeros prolongan muchísimo la liberación en el tiempo. Incluso plantean unas micelas de PVC con las cuales llegan a tener realmente un control increíble del producto, de la liberación del carbofurán. Esto, por eso, o sea, en realidad no es que esto vaya a durar este tiempo en el campo, pero simplemente están viendo un desafío comparativo in vitro que luego habrá que probar. Vamos a los metales. Hay numerosísimas aplicaciones de metales. Yo seleccioné algunas que me parecieron que podían ser interesantes. En este caso son nanopartículas de plata. Ya hace años que se conoce la actividad antibactericida y antifúngica de las nanopartículas de plata. En este caso se usaron contra el hongo del arroz y lo interesante de este trabajo es que lo usaron como prevención del hongo y como tratamiento. Y lo que ven es, por ejemplo, que disminuye el porcentaje de hojas dañadas entre un 80 y un 20, o sea, del 80 al 20%. O sea que aparentemente tiene una muy buena acción. Luego, estos sistemas que son basados en metales, pero por ejemplo, óxido de sílica o óxido de alúmina, por ejemplo, tienen una acción que también es bastante conocida y se ha empleado en algunos productos biogicidas que seguramente conocerán del mercado, en los cuales las nanopartículas se adhieren al exoesqueleto de un insecto y lo desecan. ¿Está bien? Este es el mismo caso. O sea, se están usando, o sea, el efecto no es que la partícula sea el carrier de un activo, sino que per se tiene esa posibilidad. Entonces es una aplicación bastante interesante como muestra esta figura. Y finalmente, los nanotubos de carbono. Hubo una especie de mini revolución con los cultivos hidropónicos, en este caso, de tomates, de plantas de tomate, en presencia de nanotubos de carbono. Lo que vieron es, fíjense que se ven las fotos de las dos, o sea, a la derecha son los tomates crecidos en medio, con un medio con nanotubos de carbono. Lo que ven era, y lo vieron con microscopía, vieron la penetración de los nanotubos de carbono en las semillas, entonces las semillas captaban más agua y distribuían mejor los nutrientes. Aumentaba la velocidad de germinación y de crecimiento. Esto tuvo un impacto terrible en la opinión pública e inclusive había una especie de publicación que decía si quiere realmente crecer tomates rápidos, use los nanotubos como fertilizantes. Con toda una polémica, porque ahora vamos a ver el tema de la toxicidad. Luego también se postularon unos nanotubos funcionalizados que los convertían en solubles en agua y lo que se declamaba en este caso era que eran de mucha menor toxicidad. ¿Y a dónde vamos con la toxicidad? Aquí ven los tres factores principales que afectan a la toxicidad de un nanoobjeto: el tamaño, la biodegradabilidad y la biocompatibilidad. Ahora, lo importante que tenemos que tener como criterio es que los nanomateriales o los nanoobjetos podrían ser tóxicos por su tamaño, aunque el material en bulk, o sea, a granel, no lo sea.
Ese es como decía la doctora Samida antes, el tamaño, aunque sea un material que no sea tóxico, puede generar una partícula que atraviese las células y llegar al núcleo incluso de organismos vivos, de toda la cadena trófica. Y en este caso, fíjense que generalmente los nanoobjetos menos tóxicos son los autoensamblables y los más tóxicos los basados en carbono, por ejemplo. Esta clasificación se las traigo. No, se me había acabado el micrófono. No es que pertenezca al ámbito agro, pero pertenece al ámbito farmacéutico del cual yo provengo, que plantea un sistema de clasificación bastante interesante y bastante lógico, en el cual fíjense que plantea tamaño versus persistencia, persistencia relacionada con la bio o no degradabilidad. Los materiales más inocuos serían aquellos de mayor tamaño y menor persistencia, o sea, mayor biodegradabilidad. Y los peores serían los de mayor persistencia y menor tamaño. Aquí no voy a entrar en esto en detalle, pero tengo un trabajo que si a alguno le interesa se lo puedo pasar. Los aspectos a considerar cuando uno entrega nanomateriales al agro son una posible bioacumulación o biomagnificación inclusive, una posible contaminación del suelo y efectos sobre microorganismos. Pensemos que aún no hay métodos validados para detectar los nanomateriales en ningún material biológico. O sea, está todo en pleno desarrollo. Se hace estudio caso por caso de la toxicidad. Podría haber contaminación de cursos de agua, incluso de la cadena alimenticia. Y para finalizar, en el INTI tenemos poca trayectoria en el agro, pero sí hace muchos años que estamos trabajando en micro-nanoencapsulación. Incipientemente estamos empezando a trabajar en aplicaciones agro. En la primera, simplemente una cosita les quería comentar, son microcápsulas que están diseñadas para liberar controladamente un principio activo de muy baja toxicidad volátil. Lo interesante es el diámetro medio, que es muy pequeño, bueno, muy pequeño no con respecto a lo nano, pero son microcápsulas de 5 micrones, o sea que se pueden realmente asperjar muy bien, con un 15% de activo en suspensión y un medio acuoso. O sea, uno puede, según la elección de los materiales, generar un sistema que sea de utilidad para la aplicación. Y estas son nuestras primeras nanopartículas poliméricas, conteniendo timol y eugenol, que son bactericidas. Para evaluar, estamos con un convenio con la Facultad de Agronomía para evaluar la efectividad contra la bacteria Ralstonia solana, bueno, esto no me va a salir, Solana cearum. Bueno, los dejo con el doctor Fabret. Bueno, pasé de acá. ¿Escuchan bien, no? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, yo voy a seguir un poco con la charla. Lo mío viene más por el tema de la bioinspiración tecnológica, tanto en la micro como en la nanotecnología. Y quiero, en primer lugar, agradecer a Alejandro Petec, que fue el que hizo la interacción para esta charla. Yo dudaba si venir a hablar o no, y un poco siguiendo el consejo de mi amigo Groucho Marx, que decía ¿no? que es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Pero bueno, no le voy a hacer caso y vamos a entrar en el tema. La idea un poco es ver cómo la naturaleza nos puede a nosotros dar fuentes de ideas para desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, ahí ustedes tienen una imagen. Ustedes le podrían preguntar al auditorio qué creen que es eso. Todos me dirían aquello, seguramente que son 2 engranajes. El hombre inventó los engranajes, ¿no? Bueno, la naturaleza lo hizo antes. Aunque uno nos sorprendamos, pero lo hizo antes. Básicamente lo que quiero mostrar acá es la convergencia entre tecnología y naturaleza. Estos son los engranajes que tienen las patas traseras de un hemíptero, que es el Isus coleoptratus, que es de la familia de las pulgas. Tiene la costumbre de este animal en la etapa ninfa, salta, pega saltos, y tiene
que el salto se está dado por el empuje de las patas traseras. Tienen que estar muy bien sincronizadas dicho movimiento, es decir, menos de 35 microsegundos. ¿Cómo lo logra? Con engranajes, porque si una empuja antes que la otra, el animal sufre en el salto una voltereta y se puede lastimar. Es decir, acá estamos viendo un poco la idea de la tecnología, cómo la naturaleza nos puede dar fuente de inspiración. El hombre ya hizo los engranajes, pero estaban hechos de antemano. Todo este campo que surgió en 1950 se llama, bueno, ahí tenemos el bichito antes para que lo vean. Acá podemos ver que la belleza y la tecnología no van de la mano. Este es el Isoscoleptratus. Todo este tema surgió en el 1950, 1960, y se lo denomina biomimética o biomimetismo o biónica. Un poco la idea es utilizar a la naturaleza como fuente de inspiración. Es decir, yo tengo un sistema biológico que tiene una determinada propiedad funcional y yo quiero que esa propiedad funcional trasladarla a un sistema artificial. Y esa es la idea. ¿Por qué nos fijamos en la naturaleza? Y hay 3.800 millones de años que viene dándonos diseños, desde que apareció la vida. En cambio, muchos de los diseños del hombre son desde la época de la Revolución Industrial, es decir, hace apenas unos segundos, en una escala de un año, digamos, si queremos poner la edad de la Tierra. Es decir, la naturaleza nos da muy buena fuente de inspiración. De por sí es un campo multidisciplinario, están los biólogos básicamente, pero después están todas las ingenierías, las matemáticas, la física, para hacer estos desarrollos micro, nanotecnológicos o macrotecnológicos. La conclusión o lo que uno puede decir es que la naturaleza ofrece modelos efectivos y eficientes para el desarrollo de herramientas mecánicas. Y una cosa interesante, nos permite aprender nuevos procesos de producción, sin polución y residuos tóxicos. Eso es básico y es fundamental. Es decir, la vida genera vida, no genera elementos que las puedan perjudicar. Los procesos biomiméticos se pueden ir en varias etapas o varios campos. Y acá les muestro algunos así rápido para ir a ejemplos ya más en el tema de lo micro y nano. En arquitectura y diseño hay miles de ejemplos. Por ejemplo, el nido de las termitas, los nidos termiteros, ¿no? Son nidos que tienen la temperatura dentro del mismo constante de más o menos 1 grado, mientras que afuera puede haber gran variación de temperatura, entre 10 y 30 grados centígrados. Y esto lo hace simplemente con conductos dentro del nudo termitero, es decir, no utiliza aire acondicionado, no utiliza ventiladores la termita. Entonces estás dando diseños de arquitectura, por ejemplo, para utilizar un ahorro energético. En materiales y construcción, un ejemplo típico, la tela de araña. La tela de araña es algo fenomenal, es superior al Kevlar, superior al acero, una gran histéresis mecánica. ¿Y el animal cómo lo construye eso? ¿Te se dan cuenta? Simplemente come algunos insectos, moscas, etcétera, al medio ambiente y toma agua. No hay una generación de elementos tóxicos, como pueden ser los polímeros o los plásticos, como dicen los americanos. En un caso, con uno de los materiales es el heat, el beat and treating, es decir, darle calor, temperatura, presión y elementos químicos, que todo eso genera residuos. Superficies, hay grandes fenómenos en el tema de superficies, el efecto piel de tiburón. Este escualo tiene, en sus escamas tiene una cierta topografía que le permite al animal ser mucho más eficiente energéticamente. Es decir, hay una menor fuerza de arrastre debido a cómo es la micro y nanotopografía de las escamas de este bicho. Otro ejemplo, la dinámica de fluidos, es decir, el movimiento de aguas, de gases. Ahí hay una imagen de un pequeño lagarto de Australia, el Molocorridus, que es el diablillo espinoso, que puede beber agua a través de su pata. Es decir, si coloca vive en desiertos desde ya, si hay una zona con agua, coloca el pie y el agua por los microcanales de la epidermis llega hasta la boca. Todo por conducción, capilaridad. Ejemplos de la biomecánica y robótica, esto ustedes habrán visto miles de programas en varios canales de Discovery o National Geographic, hay un montón de ejemplos de estudiar cómo se mueven los insectos. La cucaracha es estudiada. Y en comunicación y sensores el mundo es amplio, desde los delfines hasta las langostas. Ustedes vieron la manga de langosta y alguna vez alguien pudo llegar a ver, aunque ahora no se ven tantas quizás. Ustedes, bueno, vuelan miles y miles y no se chocan entre sí. Se está estudiando en Newcastle, hay una doctora neurofisióloga, la doctora Claire Reen, que está haciendo estudios sobre este tema, sobre ver cómo es el funcionamiento, cómo logran esquivarse unas a otras. Tanto es así que están interesados en el tema la empresa Volvo, la automotriz Volvo, que ha hecho un convenio con ella para hacer estudios y poder aplicarlo en los autos. Vemos ejemplos rápidos. Por ejemplo, el efecto ojo de policía. Y acá vamos a ver que estamos en el campo de la nano y de la micro. Este es un efecto muy interesante. Son superficies antirreflectantes. No reflejan la luz, absorben la luz.
¿Dónde podría tener aplicación tecnológica para captar la mayor cantidad de calor? En las celdas solares. Tendría una eficiencia mucho mayor yo en las celdas solares si tengo... La celda solar tiene una estructura superficial similar a la que tengo en el ojo de una polilla, de este lepidóptero. Y ustedes ven ahí, se ve claramente en la imagen, como papilas que están ubicadas unas a otras de una distancia de 250 nanómetros. Esta dimensión es clásica, es clave. Se han hecho varios ya desarrollos. Ahí hay una imagen de un monitor, tiene un plástico delante. Una parte está tratada con este tipo de superficie, es decir, tiene una micro y nanoestructura como la del ojo de polilla y la otra no. Se le colocó un foco y ustedes ven que el que se refleja es aquella que no tiene la micro y nanoestructura. La otra no hay ninguna reflexión de ese foco. Esto es un trabajo que se hace mucho. Los alemanes están muy avanzados en el tema de la biomimética, también los ingleses y los americanos. Alemania es un país en este sentido de mucho avance. Otro ejemplo, el efecto gecko de esta salamanquesa, esta lagartija, que no sé si en Rosario se ve mucho, o en esta zona, en Buenos Aires hay mucho ahora. Se han largado varios de estos animalitos que son chiquitos, pesan 5 gramos, pero pueden caminar a 1 metro por segundo la velocidad y pueden treparse a techos y paredes. Es genial verlos. Y tiene, bueno, esto un comentario aparte, hay muchos en Buenos Aires porque comen cucarachas, se alimentan de cucarachas y grillos. Entonces se han liberado muchos de estos bichos. Y tiene una propiedad, la punta de sus dedos tienen como pequeñas filamentos de queratina, de beta-queratina, esta proteína, que es igual que la que tenemos en el cabello y en las uñas. Y lo que tiene es que esos filamentos, que son miles, tienen a su vez terminación en otros, que son espátulas, que le llaman, que son otras miles de ramificaciones. Y se pueden adherir a cualquier tipo de superficie. La unión es por fuerzas secundarias de Van der Waals, unión química. Entonces puede estar húmeda, mojada la superficie, puede ser vidrio, metal, lo que quiera. Son lo que llaman adhesivos inteligentes. Ahí tenemos la pata. Tiene una manera mecánica de desprenderse el animal, porque si se adhiere también, ¿cómo se desprende y puede caminar a una velocidad de 1 metro por segundo? Es que cuando mueve la pata hacia atrás, se adhiere, cuando la mueve hacia adelante, se desengancha. Ahí vemos una imagen de microscopía electrónica, podemos ver claramente en esa imagen los filamentos, y se han generado ahora robots, básicamente en cuyos dedos le han puesto este tipo de terminación. En Stanford University están en desarrollo, le llaman el Sticky Bot, el nombre de este robot. Otro efecto es el efecto de la planta del loto, efecto Lotus, que es un poco lo que dijo la doctora Samita antes, de superficies autolimpiantes, es decir, superficies superhidrofóbicas, rechazan el agua, no les gusta ser mojadas. Esta saben que es la planta de la pureza en las religiones milenarias, las religiones del Oriente, porque crece en pantanos y siempre está limpia. No es que no se pueda ensuciar, se puede ensuciar, pero si llueve y se moja, el agua rueda se forman gotas, van rodando sobre la superficie y arrastran las partículas de suciedad. No sé si no lo engancha, no, me lo enganchó el video, pero bueno, la idea es que la gota cae sobre la superficie, hay una estructura en la superficie, micro y nano, y la gota empieza a trasladarse. Hay dos razones básicas y fuertes en este tema. Una es la química y la física. La química es porque son ceras. Las hojas tienen ceras epicuticulares, son cadenas hidrocarbonadas, son hidrofóbicas. Pero si yo le agrego una rugosidad en este estilo jerárquica de micro y nanoestructura, yo puedo potenciar el efecto. Ahí vemos algunas hojas de algunas plantas que tienen el arroz. Ahí vemos micrografías electrónicas, de microscopía electrónica de barrido, la superficie de una hoja de arroz, una imagen un poco macro y una imagen más chica. Tanto la estructura micro serían las células epidérmicas y la estructura nano serían las ceritas epicuticulares que tienen sobre la superficie. Otra planta es el taro, que es una colocasia esculenta, es una planta también tropical, también tiene papilas con cera, y otra es la planta del loto, de la que surge este efecto, descubierto por biólogos alemanes, las células epidérmicas y las ceritas que tienen estas células epidérmicas sobre las mismas. Hay cerámicos también, materiales muy interesantes, estos son materiales no frágiles. Ustedes saben que los cerámicos que hace el hombre se rompen, agarran un plato, lo tiran y se rompe. Esto no. Esto está hecho por un ser vivo, que en este caso es un univalvo, el abalón rojo, el Aliotis rufescens, que genera, es la madre perla, básicamente. Tiene como una constitución de carbonato de calcio, aragonita. Son placas hexagonales que se van ensamblando, hay un autoensamblado. En este caso es lo que sería el bottom-up, como hacen los sistemas biológicos. Van ensamblando aragonita y entre medio lo que uno tiene es una proteína que actúa como el material que pega
el material orgánico. Las fisuras van a través de este material, por eso no se rompe, hay como una defoliación. Y es muy útil, de muy buena aplicación en todo lo que tenga que utilizarse cerámicos. Hay sensores antiincendio. Esto es un coleóptero, el coleóptero fuego, del fuego le llaman. Es un insecto pirófilo. Este animal capta incendios a 130 kilómetros de distancia. ¿Y cómo lo hace? Tiene sensores debajo o en la unión de las patas anteriores. A 100 micrones tiene sensores de 15 micrones aproximadamente de diámetro, que es lo que pueden ver en esa imagen. Se ve claramente acá. Ahí ven los sensores, si uno los mira con un poco más de imagen, un poco más detallado, imagen de microscopía y un corte transversal. La mesocutícula es esponjosa, hay fluidos, hay gases, y cuando recibe la radiación infrarroja, esto se ensancha, sufre una variación de presión, es una cámara de presión, y en la dendrita nerviosa que está en la zona da el aviso, libera iones, hay una reacción eléctrica y da el aviso al animal dónde está el incendio. Lo necesita porque se reproduce en esos lugares. Es lo que llamo yo un amor fogoso que tienen los coleópteros. Esto es interesante de notar porque tienen que ir a lugares de incendio, porque depositan su huevo en maderas incendiadas. Otro ejemplo, y este es nuestro, herramienta agrícola, que surgió hasta hace un tiempo, estudiando el bicho torito. El bicho torito, en este caso la hembra. La hembra deposita sus huesos cavando en el suelo. Y nosotros nos dio la idea de estudiar, ustedes saben que la naturaleza las cosas no las hace porque sí, una de las cosas fundamentales en la naturaleza es la eficiencia energética. Siempre eso lo digo, es básico, cuanto menos energía se gasta, mejor. Por eso siempre cuando uno ve a alguien que se está rascando y está descansando, está siguiendo los preceptos de la naturaleza, no habría que quejarse. Pero bueno, acá este animal tiene una caparazón, una exocutícula, que es quitina, y estudiamos cómo son las cavidades que tienen la superficie de la misma, mediante microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque el fenómeno de adhesión de suelo aumenta la resistencia al trabajo como el consumo de energía de la maquinaria, ¿no? Disminuyendo la calidad de trabajo. Eso es básico, es lo que se sabe. Estos animales, siguiendo la naturaleza, salen limpios. Cuando cavan, salen limpios. No es el único, hay otros elementos de la fauna del suelo que tienen esta propiedad. Nosotros estudiamos mediante microscopía electrónica cómo era la superficie del tórax y la cabeza. Hicimos mediciones con microscopía electrónica y llevamos esto a una herramienta de laboreo. A una herramienta que se llama una púa, para hacer un surco. Empezamos con ese tipo, hicimos un estudio, hicimos una púa biomimética, llevamos a escala lo que medíamos en el bicho torito hembra a la púa, hicimos cavidades de un cierto diámetro y una cierta profundidad y separadas a una cierta distancia, hicimos varias púas. Manteníamos una escala básica que era las dimensiones que habíamos encontrado en el bicho torito, que es esa 0,2, esa relación 0,2. La trasladamos a la púa. Después hicimos otras relaciones, pero la que mejor funcionó era la que mantenía esa relación del bicho torito. Encontramos una disminución en la tracción de un 5 o un 7%. Se midió con equipos triaxiales. Tenemos los equipos en el INTA de Nurlingham. Tenemos estos equipos para poder hacer las mediciones cuantitativas de miles y miles de datos, ensayos hechos a campo. Y esto nos llevó a presentar patentes en varios países, en Estados Unidos, y hemos tenido hace una semana, ya en mayo, la que fue aprobada la patente internacional con ese título, la superficie modificada de una herramienta agrícola, y esto se puede aplicar a otros tipos de herramientas, no solamente a una púa, sino a otras más. Bueno, esto es lo que a nosotros nos está dando un poco la idea de continuar el trabajo, estamos haciendo otras mediciones y estamos ahora aplicando lo que es la micro y nanoestructura en estas púas, estudiando los colémbolas, que son unos artrópodos, que tienen una superficie muy interesante y pueden ver algunas micrografías de microscopía electrónica de cómo es la superficie, formando hexágonos, con papilas, estructuras hexagonales. Estas superficies son autolimpiantes, además, rechazan el agua. Así que combinando esos dos factores, la macro y la micro y la nano, poder potenciar este efecto de la no adherencia de suelo. Básicamente lo que uno llega con esto, y con esto termino, es que la biométrica abre nuevas puertas para el desarrollo macro, micro y nanotecnológico. Es decir, no es solamente lo nano, sino en todo. Es decir, viendo los sistemas biológicos uno puede tener una fuente de inspiración grande para desarrollos tecnológicos. Y básicamente una de las máximas de los biomiméticos es lo importante que es cuidar y preservar las especies. Porque cada especie que desaparece se lleva misterios que uno por ahí no conoce. Entonces esta sería una de las cosas. Igualmente, yo sigo prefiriendo los diseños naturales, que me disculpen, pero bueno, es muy importante mantener esto. Y esto sería el final. Muchas gracias. Por último, y acá no sé si Laura Samit, la doctora Samit, ¿querés presentar
Sí, sí. Le pueden dar... O agarro... Ah, ahí está, perfecto. No, ya está, tengo, gracias. Sí, era simplemente este año... Pueden pasar el... A ver si... Ahí está, eso, gracias. Este año, del 21 al 25 de septiembre, vamos a hacer la primera edición de una escuela regional de nanotecnología aplicada específicamente a la agroindustria y los agroalimentos. Es una iniciativa que estamos haciendo en conjunto, en colaboración con el INTI. Va a ser la primera que se va a hacer en el país y la idea es empezar a promover esto de armar y empezar a armar redes y empezar a consolidar una masa crítica en Argentina que trabaje en la temática para que podamos aplicar esto en nuestra industria, en nuestro agro. Así que bueno, están invitados, ahí está la dirección INTI Gobar Nanoescuela, donde pueden acceder a la información de cómo inscribirse, el temario, así que bueno, los esperamos. Simplemente eso. Bueno, muchas gracias Ana Laura y Eduardo. La verdad que ¿qué puede decir uno? ¡Wow! ¿no? Esto no es ciencia ficción, esto es ciencia hoy en día. Y no sé si hay preguntas, pero si no yo tengo alguna que les haría desde mi parte laboral, de trabajo, ¿no? ¿No hay preguntas? Da el puntapié. Allá, allá. ¿Allá? En la pantalla la pueden ver. Ah. La pantalla que tienen adelante también la pueden ver ahí debajo del escenario. A ver lo tuyo. Se ve más grande ahí. Ah, ¿esto está habilitado? ¿Hay alguna empresa que están trabajando con la nanotecnología para fitosanitarios? ¿A nivel en Argentina es la pregunta? Entiendo que sí, ¿no? ¿En Argentina? ¿Quién preguntó? No importa, es lo No mismo. importa. En Argentina sé que la red Surcos está o tiene ya desarrollados microemulsiones para distintos activos. Otra yo no tengo noticia de alguna otra empresa en Argentina. En el exterior sí. Varias y grandes empresas. A ver si hay alguna pregunta. ¿Qué regulación tiene el uso de estos materiales dado su potencial de peligrosidad? Bueno, si hablamos de fitosanitarios es otro tema, yo lo mencioné muy brevemente. Hay, incluso a nivel internacional, se hace un estudio caso por caso, realmente. La FDA, por ejemplo, es caso por caso porque todavía, o sea, digamos, a nivel internacional se sabe que la ciencia va mucho más rápido que la regulación. Y en este tema, mucho más aún. Por lo tanto, están como los institutos, como la FDA, están corriendo atrás de la producción para tratar de tener los métodos validados adecuados. Realmente medir o determinar concentraciones de cualquier nanomaterial en matrices complejas es muy complicado. O sea, no es ninguna cosa sencilla. Por eso que, bueno, es compleja la cuestión. Sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Un poco mi pregunta por ahí tiene que ver un poco con esta última, porque nosotros los que estamos digamos, en el campo de batalla, si se quiere decir, digamos que no, digamos, recibimos la información y la tecnología desde la ciencia, desde de lo que ustedes hacen, del conocimiento científico. Muchas veces nos encontramos que lo que es nueva tecnología, lo que es nueva ciencia, tiene un rechazo natural de la población, ¿no? Esto es desde siempre, desde que se inventó la rueda, creo. Y a partir de ahí, mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que puede reaccionar la gente por ahí común que no acepta así fácilmente lo científico, lo tecnológico, porque por desconocimiento, por miedos, etcétera, ¿no? Sí, yo doy una opinión personal. En esto obviamente es importante la difusión, o sea, que haya una comunicación fluida y continua desde el sector académico en estas temáticas, no ocultar información. Lo importante es contar, es decir, de esto sabemos que hace esto, esto otro puede ser peligroso, hay que poner un freno.
Eso es importante porque si no se generan un montón de especulaciones. Y por otro lado, también siempre está la cuestión del costo-beneficio. O sea, digamos, por ahí uno se pregunta, tal tecnología, ¿qué beneficio tengo y a qué costo? ¿Está bien? O sea, o quién se beneficia y quién se perjudica, en definitiva. O sea, es un poco amplia la respuesta, pero me refiero a, supongamos, si una empresa quisiera usar nanopartículas para sustraer contaminantes del ambiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, bárbaro. Después, ¿qué hace con esas nanopartículas, por ejemplo, que utilizó para sacar esos contaminantes? ¿A dónde las desecha? ¿Cómo las desecha? O sea, hay que ver la problemática como algo integral. Sí, nosotros vemos que hay un rechazo bastante fuerte en cierta gente con el tema de organismos genéticamente modificados, ¿no? Con lo que es la biotecnología, y hay eventos muy interesantes que podrían solucionar problemas muy graves, por ejemplo, de alimentación, de ceguera infantil en el mundo, y sin embargo están frenados. Ya podrían estar disponibles, podrían estar dándole una solución a la gente, y no lo están. Por eso es un poco la pregunta, y por ahí, no sé, Eduardo, si querés hacer algún comentario final. Bueno, creo que Ana Laura lo explicó bien. Son cosas nuevas, uno siempre reacciona a la gente ante lo nuevo, no quiere avanzar, pero yo creo que sí, creo que no hay mucha normativa. Se están estudiando con el tema ahora en IRAM, con el tema de la normativa, en el tema de materiales nanotecnológicos, nanotecnología. Todavía se está avanzando, y creo que lo dijo muy bien también Laura Hermida, de que cada caso se estudia por separado. Pero yo creo que con el tiempo, con difusión y todo, va a entrar en esto también en la gente, y hay cosas buenas, sí, sin duda. O sea, sí, perdón, Laurita, sí se está trabajando en el avance tecnológico de la nanotecnología en general, sí, pero también se está avanzando en cuestiones de regulación. Si bien empezó más tarde, como dijo Laura, sí. Se sabe que hay que poner énfasis en eso porque si no puede pasar lo mismo que pasó con los OGM. Con la biotecnología en ese sentido. Uno ya aprendió del otro caso. Sí, en Argentina hay una fundación, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología, que tiene muy claro, o sea, ellos un poco dicen que no nos vuelva a pasar lo que pasó con la biotecnología. Claro. Y entonces ellos, por ejemplo, ejercen una función de difusión, ¿no? De concientización, de llegar, ahora creo que en octubre es la Nano Mercosur, sí. Que es un evento gratuito, digamos, de difusión de nanotecnología. Bueno, no sé si no hay ninguna otra pregunta, le volvemos a agradecer mucho. Creo que es importantísimo que gente de la investigación, gente del conocimiento científico se acerque a este tipo de congresos, y les agradecemos muchísimo desde APRESID la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Con este aplauso, entonces, despedimos a Ana Laura Samit, Laura Hermida, Eduardo Fabret y Horacio Repeto. Las 4:30 de la tarde, momento de la pausa, momento del café, gentileza de Rizobacter. Los invitamos para encontrarnos luego a la hora 17, en media hora, con la próxima disertación sobre drones, usos y aplicaciones en el agro. Será hasta entonces. Muchas gracias.